Bueno, entonces vamos a comenzar ahora una nueva unidad. Vamos a ver un par de unidades relacionadas con el movimiento de los cuerpos, cómo podemos describir el movimiento, cómo lo podemos hacer en física, de modo tal que nos sirva para cualquier tipo de movimiento. Esa parte de la física se llama cinemática. Todo lo que sea cinemática, cinética, por ejemplo, derivan de una palabra griega que quiere decir cinetics y que quiere decir movimiento. Cine, cinematógrafo, derivan de la palabra griega synectics, que se refiere al movimiento. En esta primera parte veremos o trataremos de ver las herramientas de cómo describir el movimiento de los objetos. Después, en la siguiente sección del curso, veremos las fuerzas, que son las causantes del movimiento. Por el momento vamos a ver solo cómo podemos describir los movimientos. Bien, entonces voy a compartir una pantalla. Bien. La están viendo, ¿no? Una pantalla que dice que es el movimiento. Sí, profe. Bueno, a ver que los escucho un poco bajos. Bueno, buenísimo. Denme un segundito. Bueno, les cuento un poquito de historia. Desde que tenemos registro los seres humanos en todas las culturas, incluso culturas milenarias como la cultura china, la cultura árabe, los griegos, viniendo un poco más acá en el tiempo, y ya hablando de alrededor de 3.000 años atrás, tenemos información que siempre hubo personas que querían describir o se maravillaban y querían describir o interpretar los movimientos de los objetos. Primero, lo primero que maravilló a los seres humanos, el movimiento de los objetos celestes, los satélites, los planetas, las estrellas, después de los objetos de la vida diaria, los objetos en que nos movemos, los objetos que vemos, que se mueven. Después se hizo necesario para el comercio describir el movimiento también de las mareas, del sol, de la luna, etc. Entonces, todas las culturas estudiaron y anotaron lo que lograron conocer del movimiento. Entonces, hoy en día, nosotros vamos a resumir en esta breve hora y media que voy a hablar, todo lo que sabemos del movimiento y cómo se pueden describir de la forma más exacta y más precisa posible. Imagínense, estos días estuvimos viendo la nave que fue a Marte, la Tierra se está moviendo, Marte se está moviendo también, están girando ambas alrededor del Sol. Hubo que en algún momento hacer el cálculo de dónde salir desde la Tierra o saliendo desde determinado punto de la Tierra, para qué lado agarrar en el cielo para interceptar a Marte cuando llegue dentro de varios meses de viaje. Bueno, ¿cómo hacemos a describir ese movimiento? ¿Cómo hacemos a identificar unas coordenadas o para dónde ir? Bien, entonces lo que se hace o lo que vamos a hacer nosotros,
que en realidad vamos a abarcar prácticamente todo el estudio de la cinemática del movimiento, es, como primera medida, se define un marco de referencia o sistema de referencia fijo, a partir del cual nosotros podemos determinar que los objetos se mueven con respecto a él. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del movimiento de un auto en la calle, o de un colectivo, de una bici, o el movimiento que está realizando aquí un insecto, una mosca, un mosquito, etcétera, siempre estamos suponiendo, si queremos describir el movimiento, que esos objetos se están moviendo con respecto a un marco fijo, que en estos casos es el piso. Si tuviésemos que definir el movimiento, por ejemplo, de un cohete, y bueno, podríamos considerarlo con respecto a un marco fijo que esté el Sol. Por ejemplo, considerar que el Sol está fijo y ver cómo se mueven los planetas y los satélites y el cohete con respecto al Sol. Pero el Sol también se está moviendo junto a la galaxia. Y bueno, podríamos allí decir que el centro de la galaxia es la referencia fija para el movimiento del Sol. Pero también las galaxias se están moviendo. Y por lo que se sabe hoy en día, o lo que sabemos hasta hoy, es que no hay nada fijo en el universo, así que la simplificación de un sistema de referencia fijo es solo eso, una simplificación que hacemos para describir el movimiento de un objeto con respecto a él. Si bien ustedes cuando hicieron problemas quizás no habían pensado en esto, en el sistema de referencia, y en casi todos los problemas está implícito que nuestro sistema de referencia es el piso de nuestro planeta. Pero eso no necesariamente tiene que ser así, podría ser otro nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, cuando tenemos que describir nuestro sistema de referencia, marco de referencia, siempre tendremos que decir con respecto a qué se está moviendo. Si son los objetos habituales de nuestra vida diaria, es obvio que es el piso nuestro sistema de referencia. Pero si no es obvio, bueno, hay que definir un sistema de referencia. Generalmente, al definir un sistema de referencia, tenemos que fijar allí, o sea, pegar a mi sistema de referencia un sistema de ejes cartesianos, unos ejes X e Y y eventualmente un eje Z, que está fijo con el piso. ¿Sí? Y desde allí empezar a contar medidas. Ya volveremos sobre ese tema en un ratito. Otra cosa que vamos a hacer ahora para describir el movimiento es agarrar el objeto que se está moviendo, ya sea un cohete o un satélite, un colectivo o un mosquito, y lo vamos a simplificar como si fuese una partícula puntual, un punto que se está moviendo a través del espacio con respecto a un sistema de referencia. No me importa qué tamaño tiene, ni qué forma, ni si está vibrando, ni si está girando sobre sí mismo, no me importa. Vamos a simplificar para el estudio del movimiento, lo vamos a hacer como si fuese un punto, una partícula puntual. Por ejemplo, aquí en estos ejemplos, esta persona está describiendo una trayectoria curva. Trayectoria llamamos a el recorrido que hace la persona, en este caso, dentro del marco de referencia, en el piso. Todos los puntos que va recorriendo se llama trayectoria. Aquí uno en la rueda gigante de los parques, por ejemplo, una de las personas que está en el asiento está describiendo un círculo con respecto al centro de la rueda. Y aquí tenemos, por ejemplo, un cometa que está llegando a la Tierra, aquí un cohete saliendo de una estación espacial, un auto, etc. Todos esos, no me importa si es un cometa, si es un cohete, si es una persona, si es un carrito,
lo vamos a simplificar y lo vamos a tratar como si fuesen un punto, una partícula. Vamos a modelizar, se dice, como partícula el objeto bajo estudio. ¿Por qué queremos hacer esto? Y porque nos queremos independizar de otros fenómenos físicos que pueden estar ocurriendo. Y nos vamos a centrar solamente en el estudio del movimiento del objeto. No me importa si el objeto, como les decía, puede estar vibrando sobre su centro, puede estar girando sobre su centro, etc. Puede estar perdiendo masa. No, todo eso no me importa. Ni siquiera el peso en este momento me importa, ni el peso ni la masa de la partícula. Solo me voy a centrar en el movimiento que lleva. Otra premisa que vamos a hacer, que vamos a seguir para el estudio, es que vamos a identificar de todos los movimientos que existen, los podemos dividir en 3 tipos de movimientos. Los movimientos que tienen una trayectoria recta o rectilínea son los que, son los que vamos a empezar, son todos los movimientos que se mueven en línea recta, que tienen velocidad constante o velocidad que cambia. Después otro movimiento, prácticamente lo opuesto al movimiento en línea recta, es el movimiento circular. El movimiento circular, por ejemplo, es el que sigue aquí en la rueda de los parques, uno de los carritos. Pero hay muchos movimientos circulares, ya lo vamos a ver más adelante. Y después, el otro tipo de trayectoria que sí que puede seguir un objeto es una trayectoria curva, que sería, por ejemplo, aquí la que lleva este hombre, o podría ser la que lleva el cohete. Es una cosa que no es ni recta ni es circular, como algo que esté girando alrededor de un centro, sino que es una trayectoria curva. Bien. ¿Estamos hasta ahí con nuestras premisas? ¿Cuáles son nuestros puntos de partida para trabajar con el movimiento, con el estudio del movimiento? ¿Están? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ustedes interrúmpanme sin problemas cuando quieran preguntar algo, ¿no? Bueno, Abren profe. el micrófono y me interrumpen. Sí. ¿Sí decías algo? No, que entendí, profe, está bien. Perfecto. Bien, bueno, vamos a empezar entonces con el movimiento en línea recta, lo que llamamos comúnmente movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo es, como todos sabemos, es el movimiento que tiene algún tipo de partícula. Ahora voy a hablar de partícula, pudiendo ser la partícula, como les decía, cualquier cosa. El movimiento rectilíneo puede ser es obviamente el movimiento de una partícula que se mueve en forma rectilínea. Nosotros identificamos para el estudio en física al movimiento rectilíneo 2 situaciones bien marcadas. Si el objeto o la partícula se mueve en el piso, como es este tren, por ejemplo, decimos que el movimiento del tren tiene un movimiento rectilíneo en el eje X. El piso generalmente lo identificamos con el eje X y así se hace habitualmente. Otro objeto que tiene un movimiento rectilíneo es cuando arrojamos algo hacia arriba. Aquí, por ejemplo, una moneda. La moneda, cuando va hacia arriba y después baja, también tiene un movimiento rectilíneo. Pero para diferenciarlo del tren que se mueve a nivel del piso, este objeto que sube a una determinada altura y baja, generalmente le usamos el eje Y para identificar el movimiento de un objeto que se mueve de forma rectilínea para arriba y para abajo. Es una especie de convención que seguramente ustedes han usado ya.
Y desde otro punto de vista, el movimiento rectilíneo puede ser que se mantenga la velocidad constante, como podría ser un tren, por ejemplo, que esté moviéndose aquí a través de este paisaje nevado con una velocidad constante de 40 kilómetros por hora, por ejemplo, o puede variar la velocidad, el movimiento rectilíneo puede ir cambiando su velocidad, acelerando o frenando, cambiando su velocidad. Por ejemplo, aquí la moneda cuando sube va cambiando su velocidad y cuando baja también va cambiando su velocidad. Obviamente el tren también podría variar su velocidad. Ahí tenemos entonces una división bien tajante. Cuando se mueve en forma rectilínea, con un movimiento uniforme, quiere decir siempre es el mismo, la misma cadencia, la misma rapidez, o con un movimiento rectilíneo uniforme y variable su velocidad. Entonces, vamos a empezar con el movimiento MRU y después agregamos cuando varía la velocidad. Lo primero que tenemos que hacer para poder definir el movimiento es definir posiciones de los objetos en el marco de referencia que estábamos hablando. ¿Por qué? Y porque para que todos hablemos el mismo idioma, tenemos que decir, bueno, este objeto está aquí o está allá en este momento. Y después, en un momento después, va a estar en este lugar. O antes estuvo en este lugar. Recuerden que el estudio del movimiento siempre persigue en realidad esto, ver dónde va a estar el objeto más adelante, en una determinada cantidad de tiempo, o dónde estuvo el objeto determinado tiempo atrás, conociendo determinados parámetros. Entonces, para que podamos hacer eso, tenemos que identificar la posición del objeto que queremos estudiar. Nosotros, en física, vamos a determinar la posición de un objeto con respecto a algún punto que considero origen. Por ejemplo, aquí hay dos autitos, y digo aquí donde está la palmera, voy a considerar el origen o voy a contar las distancias a partir de este punto, A o 0. El piso por donde se mueve este objeto, el auto, considero, por ejemplo, que es el eje X. Y pongo el 0 del eje X aquí donde está la palmera. Arbitrariamente lo coloco allí. Podría haberlo puesto donde está el auto rojo, donde está el auto azul o en cualquier otro lugar. Pero en un determinado punto yo tengo que decir, bueno, cuento desde acá, empiezo a contar las distancias. Y todas las cosas que calculemos o que hablemos entre nosotros, cuando digamos determinadas posiciones de determinados objetos, cuando hay más de uno, siempre lo vamos a decir con respecto a este punto. No podemos cambiar este punto porque van a cambiar todas las posiciones de los objetos si cambiamos este punto a la mitad de un problema, por ejemplo. Una vez que analizamos un problema, determinamos un punto que consideramos el 0, el origen, y medimos todas las cosas desde allí y todos los resultados que nos den van a estar referidos a este punto. Y si bien ahora no hace falta cuando nos movemos en una dimensión, igual vamos a introducir que la posición de este auto, el azul, que está a 1200 metros de la palmera que considero 0, lo vamos a considerar como un vector posición. Entonces dibujo un vector con la punta hacia la derecha, porque voy a considerar positivo hacia la derecha. Voy a considerar que el eje X empieza aquí donde está la palmera, lo considero positivo hacia la derecha, que es lo habitual. Entonces el auto azul tiene una posición que es un vector posición de un vector como este que está dibujado. Módulo 1200
una flecha y acá hay un signo más 1200. ¿Sí? Ese más significa que está a la derecha de la palmera. Contrariamente, este autito rojo está a los 400 metros de la palmera, pero del lado izquierdo del cero. Por lo tanto, este autito rojo va a tener un vector posición apuntando hacia la izquierda de 400 metros. O sea, el módulo 400, dirección X y hacia la izquierda. Sentido hacia la izquierda sería el vector posición. Nosotros en la vida diaria no utilizamos esto, digamos, de posición de vectores. Cuando digo que el colectivo está en Colón y General Paz, no utilizamos vectores. Pero si ustedes se fijan y lo piensan un poquito, cuando yo estoy indicando que la posición de un objeto, un automóvil, una bicicleta, en la calle, está en la intersección de dos cuadras, de dos calles, en realidad estoy dando las coordenadas. La intersección de dos calles es las coordenadas. Esas dos calles podrían ser la intersección de eje X e eje Y, que yo dibuje en un plano de Córdoba. Podría dibujar un eje X y un eje Y podría poner el 0 allí en de Anfunes y ¿cómo es que se llama? La calle, bueno, ahí donde comienzan, y San Martín, poner el 0 allí, del eje XY, y en vez de ponerle nombres a las calles, le podría poner 1, 2, 3, 4, qué sé yo, con La Plata, o pares, impares. Entonces las calles me darían con la intersección de dos números. Y no sería otra cosa que las coordenadas del punto. O sea, nosotros cuando identificamos la posición de un objeto en la calle, también estamos haciendo en realidad algo como lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Bueno, entonces ya van a ver por qué se hace necesario, cuando veamos el movimiento en dos dimensiones, o sea, en el plano, por qué se hace necesario introducir vectores. Entonces tenemos que la posición es un vector, tenemos el sistema de referencia, elegimos los ejes coordenados, por ejemplo el eje X, ponemos el 0 aquí, y ahora entonces vamos a empezar con el autito que se mueve. Vamos a suponer, en un primer instante, que en un instante inicial, el autito azul está, ahora este es otro sistema de referencia, aquí del árbol, está a 30 metros en ese momento. Fíjense que instante inicial sub 0 es igual a 0 segundos y x sub 0 igual a 30 metros. O sea, x sub 0 es un vector, fíjense la flechita, en el cual el autito está inicialmente. Todo lo que sea inicial, instante inicial, sub 0, todo lo que sea inicial va a tener un subíndice 0 en general en física 1. Sub 0 igual a 0 segundos significa el instante en que yo empiezo a trabajar con mi problema. Lo que pasó antes de este autito, si estuvo acelerando, frenando, vino volando, no me importa, no lo sé, no me importa. Yo sé que en el instante inicial que yo empiezo mi estudio es el instante T sub 0, en el cual habitualmente es 0 segundos. Es como si empezásemos a contar el tiempo desde ese instante. ¿Qué pasó antes? No me importa. Bueno, como les decía, tengo el vector inicial, posición inicial, este vector x sub 0. Bueno, el autito resulta que se está moviendo, no me importa si por el momento si se mueve con velocidad constante o no, y resulta que después de un 10 segundos, marco instante 1 de tiempo,
igual a 10 segundos. En ese momento el autito está en la posición X1, que es igual a 52 metros. Fíjense que el vector X1 sale aquí también donde está el árbol. Tiene un módulo de 52 metros. Voy a decir, vamos a definir ahora mismo en física, el desplazamiento de un objeto en un intervalo de tiempo es la diferencia del vector posición en un instante menos el vector posición un instante anterior. En este caso sería x1 menos x0. Y lo escribimos así. Desplazamiento lo escribimos como delta x, donde ese triangulito quiere decir cambio o variación de la magnitud x, lo definimos como desplazamiento, que es ni más ni menos que la resta entre dos vectores, posición final menos posición inicial. Fíjense que el desplazamiento en física es un vector. Es este vector menos este vector. La resta entre vectores es un vector. En este caso, sería que el vector x1 es 52 y el vector x0 es 30. Si yo resto esos dos vectores, primero resulta 52 metros menos 30 metros. Son 22 metros de módulo. Y como los dos tienen dirección y sentido hacia la derecha, perdón, y como la dirección es el eje X, el vector tiene la misma dirección en X. Y como la diferencia entre 52 menos 30 es positivo, el vector apunta hacia allá. Fíjense que si yo lo resto gráficamente 52 menos 30, me da el vector desplazamiento. Preguntas. No, profe, ninguna hasta ahora. Ninguna. Claro, ¿no? Estoy introduciendo, no para joderles la vida, sino para que podamos estudiar cosas más complejas más adelante, esta situación del vector, porque lo vamos a tener que utilizar más adelante. Quizás ahora, no quizás, sin el quizás, ahora no haría falta que yo ponga vectores, con ponerle más 52, más 30, ponerle el signo nomás, ya podría trabajar cuando trabajo en una sola dimensión, en el eje X o en el eje Y. Pero cuando trabaje ya en dos dimensiones necesito sí o sí que las posiciones sean vectores. Así que ya la introducimos ahora directamente. Una pregunta, ¿qué pasa si el auto va hasta aquí, hasta donde fue, hasta los 52 metros, y después en el siguiente intervalo de tiempo vuelve hasta el punto inicial de partida? ¿Cuál fue el desplazamiento total del automóvil? 44. Fue y volvió hasta aquí. Acá está la definición de desplazamiento. Si el tipo va y vuelve, la posición final es igual a la posición inicial. Está que la posición final va a ser x final igual a 30. Y posición inicial igual a 30. 30 menos 30 es 0. El desplazamiento en física, cuando un auto o un móvil o un objeto va y vuelve y está en este punto inicial, es 0. ¿Sí? Así que atento con eso. No estoy preguntándoles
cuál es la distancia que recorrió, sino le estoy preguntando cuál es el desplazamiento que tuvo el autito. El desplazamiento no es la distancia recorrida. ¿Por qué? Y porque el desplazamiento es esta definición en física. Supongamos ahora que el auto inicialmente, en el instante T1, está aquí, en el instante inicial, perdón, está aquí con 52 metros, con el vector X1 es el X inicial. Y X final está aquí, X final 30. A ver si puedo escribir. No puedo escribir. Pongo X inicial igual 52 metros. X final igual 30 metros. El vector. ¿Cuál es el desplazamiento? Bueno, X final es 30 menos X inicial. Menos 22 metros. Está acá inicialmente y se mueve hacia allá, el desplazamiento es menos 22. ¿Qué significa este menos? Que el vector desplazamiento apunta hacia allá, hacia la izquierda. Sería así. Eso sería el menos. Y 22 sería la distancia del módulo del vector. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. Todas estas, por decir así, situaciones y cosas raras que aparecen, fue por el hecho de que estamos trabajando con vectores. Y el desplazamiento es 0. Perdón, y el desplazamiento es una recta de 2 vectores. ¿Sí? Es una magnitud en física. No es el desplazamiento, quizás no es la forma en que lo usamos nosotros en la vida diaria. Entonces, ese es el desplazamiento. También, digamos, el objeto que se está moviendo se desplaza y el desplazamiento es la definición de dos posiciones, dos vectores posición en un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo lo defino también como delta t. Este triangulito, no sé si lo dije, que es la letra griega delta en mayúscula. Generalmente representa el cambio o la variación del tiempo en este caso. T1 menos T0 o T final menos T inicial, etcétera, es el intervalo de tiempo. El tiempo siempre es escalar, o sea, el tiempo es un escalar. Un escalar significa que es un número. Por lo tanto, cualquier tiempo que yo tenga que calcular en física nunca me puede dar un tiempo negativo como primera medida. Y segundo, siempre tiene que ser un número.
y si trabajamos en el sistema internacional, en segundos. ¿Sí? Así que cuando yo tenga que en algunos problemas calcular cuánto tiempo tarda en ir, depende de lo que pida, si hago todos los cálculos y me da un tiempo negativo, está mal. Bien, teniendo entonces partiendo de estas premisas y de esto que acabamos de definir, desplazamientos, vamos a definir ahora la velocidad promedio, que debe haber sido una de las primeras cosas que el hombre o el ser humano definió. Dice, bueno, si yo recorro determinada cantidad de metros o tengo determinado desplazamiento y lo hago en determinado intervalo de tiempo, en tantos segundos, bueno, me estoy moviendo con una determinada velocidad. Si lo hago más rápido, menos rápido, bueno, entonces se define en física, y nosotros lo vamos a utilizar. Primero veremos el concepto de velocidad promedio, que no es otra cosa que es el que utilizamos habitualmente, pero con esta salvedad. El promedio es el desplazamiento, esto que definimos acá, dividido el intervalo de tiempo en el que se producen los dos vectores posición. ¿Sí? Si en el momento inicial, t0, el objeto está en x0, y un instante cualquiera que le llamo t final, el objeto está en su posición x final, cualquiera también, bueno, la diferencia de vectores posición, final menos inicial, dividido el intervalo de tiempo, me da la velocidad promedio de ese objeto. Como las posiciones se miden en metros con respecto al punto que consideramos 0 y los tiempos se miden en segundos en el sistema internacional, la unidad de la velocidad es metros sobre segundo. Ver que el hecho, lo que vimos recién, que hay desplazamientos positivos o negativos, va a implicar que la velocidad promedio también sea positiva o negativa. ¿Sí? Por ejemplo, recién, en el ejemplo inicial, el autito si inicialmente estaba aquí y después está aquí, en el intervalo de tiempo, resulta que el desplazamiento era positivo hacia la derecha, más 22. Bueno, y si el intervalo de tiempo fuese como acá 10 segundos, la velocidad promedio de este autito sería más 22 sobre 10, o sea, 2,2 metros por segundo. Sería un vector hacia la derecha. Contrariamente, si el autito estuviese inicialmente acá y posteriormente acá, esto que escribí en azul aquí, como el desplazamiento era menos 22, dividido los 10 segundos, me va a dar nuevamente, el módulo de la velocidad me va a dar 2,2, pero va a ser menos 2,2. O sea, el autito va a tener un vector velocidad apuntando hacia la izquierda, que va a ser la misma dirección y sentido que tiene el desplazamiento. Entonces aquí ocurre esta situación que es muy distinta o que nosotros no utilizamos en la vida diaria. La velocidad en física, ya sea la velocidad promedio o la velocidad instantánea que vamos a ver, no sé si hoy o la semana que viene, es un vector. Por lo tanto, esa velocidad tiene un módulo, una dirección y un sentido. Fíjense que en este caso, el autito moviéndose hacia la derecha, que es para donde apunta el positivo de las ejes X, la velocidad va a ser una velocidad positiva. En el sentido de que va a ser un vector que tiene la misma dirección y sentido que el positivo de las X. En cambio, si el autito va en sentido contrario, de aquí hacia allá, o sea, va hacia la izquierda,
los desplazamientos van a ser negativos y la velocidad que tenga este autito, la velocidad promedio, va a ser una velocidad negativa. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad en la dirección y sentido contrario al eje positivo de las X, o sea, hacia la izquierda. ¿Se entiende eso? ¿Lo ven? ¿Les parece raro? No, profe, se entiende. ¿Todos? ¿Alguno no comprende esta situación? Yo entendí, profe. Bueno, ¿alguien le resulta, no lo ve, no sé, no quiere, no le quedó claro algo? Bueno, entonces sigo adelante. Hay una pequeña diferencia, como les decía, entre el uso de la palabra velocidad en la vida diaria y el uso de la palabra velocidad en física. Para que nos pongamos de acuerdo de ahora en más. Cuando hablamos de velocidad, y grábense esto, hablamos de un vector. Y ese vector tiene dirección, sentido y módulo. ¿Sí? Cuando queremos decir, como decimos en la vida diaria, que el colectivo se mueve a 40 kilómetros por hora, no podemos utilizar la palabra velocidad porque no estamos especificando un vector, sino que estamos diciendo así en forma genérica, el colectivo se mueve a 40 kilómetros por hora. Para no utilizar la palabra velocidad, en física se utiliza la palabra rapidez. ¿Sí? Entonces decimos que la rapidez del colectivo es de 40 kilómetros por hora. La rapidez de un planeta al girar alrededor del Sol es de 1000 kilómetros por segundo. La rapidez con la que gira, qué sé yo, no sé, la bordeadora es tanto. ¿Por qué digo rapidez? Porque no estoy especificando el vector velocidad con dirección y sentido, sino que estoy indicando solamente el módulo de la velocidad. No estoy especificando ni la dirección ni el sentido. ¿Por qué? Y porque en muchos casos no hace falta especificarlo. ¿Sí? En algunos problemas o en algunos casos puntuales no es habitual que no haga falta toda esa información. Con solo saber el módulo de la velocidad ya es suficiente porque ya damos por sobrentendido cuál es la dirección y el sentido. Para que no nos confundamos ni mezclemos las cosas, esa forma de expresarnos le vamos a decir rapidez. Por eso cuando el primer día o segundo que hablamos sobre la naturaleza de la luz, es común decir la velocidad de la luz en el vacío. Y yo me acuerdo, o por lo menos utilizaba la palabra rapidez de la luz en el vacío. ¿Por qué hacía eso? Por lo que les estoy contando, justamente. Porque la palabra velocidad en física implica vector con módulo, dirección y sentido. En cambio, si yo quiero especificar de modo genérico la luz, el movimiento de un rayo de luz, le tengo que decir rapidez de la luz. No es que yo me ponga odioso con estos temas, ni que quiera molestar, pero son importantes estas cosas. Es importante las magnitudes que son vectores y las que no. Es importante identificar estas cosas, porque teniendo claro esto, podemos tener claro cuando un enunciado de un problema especifica claramente, o cuando el enunciado de un problema dice velocidad o dice rapidez, etc.
Y tenemos que tener bien claro qué magnitudes son vectores o escalares, porque las magnitudes que se comportan como vectores hay que trabajarlas como vectores. Se suman, multiplican, etcétera, como vectores. Entonces, y no es lo mismo esas operaciones algebraicas hacerlas con números que con vectores. Entonces no es que yo me ponga muy quisquilloso o muy ganas de molestar, sino que son cosas que tenemos que tener claras. Bueno, ¿alguna preguntita de esto? No, profe. Bueno. Bueno, teniendo el concepto de velocidad promedio, podemos decir ahora que cuando un objeto, vamos a poner esta motito acá que no se ve mucho, pero esta motito, parte de una posición inicial. Fíjense que acá el eje X es el piso, nuevamente, el 0 está aquí, donde tengo la mano. La motito en un instante inicial está en la posición X0. Un instante posterior, T1, cualquiera, está en la posición X1. Y un instante posterior, T2, está en la posición X2. Si ocurre que la motito recorre los mismos desplazamientos en iguales intervalos de tiempo, decimos que el movimiento de la moto es un movimiento rectilíneo y uniforme. Se cumple que la velocidad promedio, cada vez que hacemos esto en un intervalo de tiempo, siempre nos va a dar el mismo número. Ya sea que agarremos un intervalo chiquito o un intervalo más grande, o dividamos los intervalos en subintervalos, la velocidad promedio siempre es la misma, y decimos entonces que este objeto tiene una velocidad constante. Fíjense, el vector velocidad, aquí en rojo, siempre tiene módulo constante. Y tienen una dirección y un sentido, por supuesto. Entonces, partiendo de esta definición de velocidad promedio y considerando que en el instante T0 es igual a 0 segundos, como habitualmente es, y en vez de poner T final pongo T, instante de tiempo T, para decir que es cualquier instante de tiempo. X sub 0 es la posición inicial, y en vez de poner X final pongo X en general como posición en cualquier instante. Esta ecuación me queda entonces de este modo. Es la misma que puse recién, nada más que aquí en vez de final e inicial pongo X en general y T para cualquier instante de tiempo. Paso T para aquel lado y me va a quedar que la posición de un móvil en cualquier momento va a ser igual a la que tenía inicialmente más el producto de la velocidad promedio por el tiempo. Como la velocidad promedio, ya vamos a ver en la próxima clase, es igual a la velocidad instantánea, en general yo le pongo así V como velocidad nada más. Ya vamos a ver lo que es la velocidad instantánea. Por lo tanto, la ecuación 2, que me da cuál es la posición de un objeto que se está moviendo con una velocidad v a partir de una posición inicial, resulta que esta ecuación ahora, fíjense, no es otra cosa que una función matemática x de t. X es igual a un número, por ejemplo 5 metros, aquí abajo fíjense que lo puse, más
la velocidad que es constante en este momento, 10 metros por segundo, por ejemplo, por tiempo. Solo sirve en el MR1. Entonces, fíjense que X es una función del tiempo, como si fuese, fíjense, 5 más 10t. Si yo agarro acá y hago una tabla y pongo T1, T2, T3, 4, 5, por ejemplo, cada un segundo, resulta que X me va a dar 15, 25, 35, 45, ¿sí? Y eso no es otra cosa que una recta. Si graficamos esta ecuación y en el eje Y pongo la posición, que justo se llama X en este caso, pero bueno, pongo la posición y en el eje X pongo el tiempo y grafico, esta ecuación va a tener la gráfica de una recta. Y fíjense que me está diciendo que para cada instante de tiempo, a partir del instante inicial que empiezo a medir, T0, 1, 2, 3, 4, 5, todos los segundos que van pasando, yo vengo acá y en la recta me va a dar la posición inicial, la posición que tiene en ese instante de tiempo. En el instante inicial que empiezo a medir, la partícula tiene una posición x0 metros, 5 metros, por ejemplo. Y en un instante t, pongámosle 10 segundos o 5 segundos, la partícula va a tener, pongámosle, 55 metros. Si yo grafico abajo de este gráfico, que se llama gráfico posición-tiempo, puedo graficar otro velocidad-tiempo, donde pongo en el eje X la escala de tiempo y utilizo la misma escala de tiempo que utilicé aquí en el gráfico de arriba. En este caso, como la velocidad es constante, la velocidad no cambia a medida que pasa el tiempo, es una línea recta constante. Entonces, si esto es una recta, ustedes me van a decir, por ejemplo, ¿cuál es la pendiente de esta recta? ¿Recuerdan las características cuando vieron la función de una recta o cómo graficar una recta? ¿Cómo, profe, lo puedo repetir? Bueno, la recta tenía una ordenada al origen, cuando por ejemplo este es 0, y, o sea, recordemos que una recta, la ecuación de una recta, ¿cómo era? A ver, ustedes seguramente usaban esta ecuación, y igual a AX más B, por ejemplo. Así, ¿no es cierto? Deben haber visto en el secundario. Sí. Bueno, ahora lo tengo así. X igual a X0 más BT. Donde ahora esto es una recta, donde aquí era X, aquí es T. Y donde aquí es X, o donde antes era Y, ahora es X. Por lo tanto, en esta ecuación, la que ustedes conocen, ¿cuál era la pendiente de esta recta? En el secundario, ¿lo vieron en el secundario?
Y lo deben haber visto, lo estarán por ver en álgebra. ¿No? El término independiente, ¿no es? No, el término independiente era la ordenada al origen. El término A era la pendiente, me daba la pendiente de la recta. Repasar esto en mate, ¿eh? Funciones lineales, funciones exponenciales, funciones cuadráticas. El número A, que estaba delante de la X, me daba la pendiente de la recta. Entonces aquí, si yo te digo que esto es una recta, en este caso entonces, B es la pendiente de esta recta. Por lo tanto, en esta ecuación, que me da la posición en función del tiempo, la pendiente de esta recta me lo da el valor de la velocidad. ¿Sí o no? No entiendo por qué la velocidad y no el desplazamiento inicial. Porque ahora estoy analizando la ecuación esta, que es, no la estoy, digamos, esto ahora lo considero una función matemática, ¿no es cierto? X de t. Acá lo escribí al revés, en realidad, ¿no? Fíjate que acá la variable independiente es X y la variable dependiente es Y. ¿Sí? Aquí la variable independiente es T. En realidad lo escribo así, si querés. X igual a Bt más X0. Esta es la misma que esto, nada más que con otras letras. ¿Sí? ¿O no? No entendí, ¿Sí o no? profe. ¿Puedes explicar de vuelta? Bueno, ¿estamos con que esto es una ecuación de una recta o no? Sí, sí. Esta es la ecuación de una recta, esta recta, por ejemplo, donde el término A, que es un número que está delante del término X, me da la pendiente de la recta. Este es lo que ya sabemos, lo vimos en el secundario. Ahora, si yo quiero conocer la posición en función del tiempo para un MRU, llegué a que esta es la ecuación que me la está definiendo, en la que me dice que la posición de un objeto es igual a la que tenía inicialmente, más un término adicional dado por la velocidad por el tiempo. Bueno, si yo me fijo, esta ecuación también es la ecuación de una recta. Ver esto aquí. X igual a bt más x sub 0, donde ahora, en vez de tener y, tengo x. En vez de tener el término a, tengo b. En vez de tener x, tengo t. Y en vez de tener el término independiente b, que es cualquiera, tengo x sub 0. Esta ecuación es una ecuación de una recta que en vez de ser y en función de x, como es acá, en mi caso es x en función de t. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Y profe. utilizando otras letras nada más. Bueno, si esto es una ecuación de una recta y esto es una ecuación de una recta, y habíamos dicho que el término a, el número que está acá delante de la x, el que llamé a, es la pendiente de la recta, resulta que en esta recta, que ya nos pusimos de acuerdo que es una recta,
el que está delante del tiempo t, la letra b corta, que no es otra cosa que la velocidad, me da el valor de la pendiente de esta recta. De la recta esta. Por lo tanto, cuando yo grafico la posición en función del tiempo, la pendiente de la recta va a ser el valor de la velocidad. Veamos acá, antes de ver el de costado. Cuando las pendientes eran positivas, o sea, cuando las rectas tenían este aspecto, el ángulo este es positivo, por lo tanto se dice que tiene pendiente positiva. Esto está mal aquí. Esto no es B, es X. Bueno, a ver si puedo borrar. Veréis. ¿Borra? No, no borra. Bueno, ya lo voy a corregir entonces. Entonces, volviendo, una recta es positiva, perdón, una pendiente es positiva si el ángulo o si la recta tiene este aspecto. Y si el ángulo es mayor a 90 grados, como este, por ejemplo, la pendiente de la recta es negativa. O sea que cuando las rectas son así, en el primer cuadrante, digamos, cuando alfa vale entre 0 y 90, la pendiente es positiva. Y cuando la pendiente es así, entre 90 y 180, decimos que la pendiente es negativa. ¿Cuándo ocurre esto en nuestros casos? Y si la pendiente de la velocidad, si la pendiente lo da la velocidad en mi ecuación, resulta que en algunos casos voy a tener que la velocidad es positiva, por lo tanto la recta va a ser así, y cuando la velocidad sea negativa, la recta va a ser así. Por lo tanto, aquí tengo dos móviles, el azul y el rojo, o celeste y rojo, que están describiendo un movimiento rectilíneo uniforme. A ver, ¿quién me puede contar o me puede describir el movimiento o qué ocurre o puede decir cuál es la ecuación que rige a estos dos móviles? El móvil rojo tiene una velocidad positiva. Exactamente, tiene una Y el velocidad móvil positiva. azul tiene una velocidad negativa, ¿no? Exactamente. Y volvamos al autito de arriba. ¿Te acordás cuándo era positiva o cuándo era negativo la velocidad? Cuando el autito se desplazaba en el positivo de las ejes X, o sea, para la derecha, las velocidades eran positivas, igual que los desplazamientos. Y cuando el autito se desplazaba contrario al eje positivo de las X, o sea, hacia la izquierda, las velocidades eran negativas. ¿Recordamos eso? Sí, sí, profe. Por lo tanto, en estos dos gráficos, un autito, el rojo, se está moviendo hacia la derecha y el celeste se está moviendo hacia la izquierda. Los dos en el eje X. Uno en un sentido y otro en otro. Vamos a ver que
el autito celeste, por ejemplo, se está moviendo de derecha a izquierda. Quiere decir que, fíjense aquí, en el gráfico, en el instante que t igual a 0, o sea, me vengo aquí, en el gráfico veo que en el instante t igual a 0, la posición del autito celeste es 80 metros, positiva. O sea, está a 80 metros de la palmera del lado positivo. Y se está moviendo con velocidad negativa, o sea, de derecha a izquierda. Empieza en más 80 y se mueve hacia la izquierda, de derecha a izquierda. En cambio, el autito azul, inicialmente, en el instante t igual 0, está en la posición menos 60, o sea, está de la palmera a la izquierda, menos 60. Pero se está desplazando con velocidad positiva, o sea que se mueve de izquierda a derecha con esta velocidad que me indica la pendiente de la curva, me daría la velocidad. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué ocurre con el rojo al segundo 1.5, bajo aquí, intercepto la curva rojo y veo que está en la posición menos 15. Y si quiero saber qué pasa en el instante igual a 2 segundos, con el celeste, por ejemplo, resulta que el celeste, hago aquí, está en la posición más 40 metros. Ver que esos 2 segundos, el autito rojo que venía de izquierda a derecha, recorrió los 60 metros y está justamente en x igual 0. Para t igual 2 segundos, el autito rojo está en x igual 0, o sea, está justo enfrente de la palmera. Si siguen, los dos, sigue pasando el tiempo, resulta que va a llegar un momento, que van a cruzarse los dos autitos. Eso va a ocurrir en el instante de tiempo, bueno, tengo que bajar aquí, una línea de puntos, y ver en qué instante de tiempo ocurre. Y va a ocurrir a una distancia, hago la línea de puntos hasta aquí, y va a ocurrir a los tantos metros del punto inicial. Entonces, donde se interceptan estas dos curvas, voy a tener justamente el punto donde se crucen los dos autitos, que están yendo en sentido contrario, ambos con un MRU, uno con una velocidad positiva y otro con una velocidad negativa. ¿Sí? ¿No? ¿No les gusta? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por un lado, introducimos los vectores. Eso implica que voy a tener cosas positivas y negativas. También descubrí o veo que puedo determinar cuál va a ser la posición de un móvil en función del tiempo. Y esto no es otra cosa que una función matemática, una función en el estricto sentido de la palabra función que vemos en matemática. O sea, X es una variable dependiente de T, que es la variable independiente. Como es una función continua, la puedo dibujar. Y dibujo aquí. Y puedo sacar todo lo que yo sé de las funciones lineales, lo puedo aplicar al estudio de esta función, que en realidad lo que me está dando en física es la posición en función del tiempo. Pero sumo todo lo que yo sé de las funciones lineales, del término independiente, de la pendiente, etc. Entonces, graficando y teniendo la función, yo tengo toda la información que quiero saber del móvil.
sé cuál es la posición inicial, sé cuál es la velocidad, porque sé la pendiente, y por lo tanto también sé si se mueve en un sentido o en otro con respecto al eje X positivo que yo definí. Toda esta información nueva que yo saqué a partir de esta simple ecuación, lo estoy haciendo a propósito para que ustedes empiecen a trabajar así, con estas, con funciones, con gráficos, porque todo esto junto es lo que nos va a ayudar a resolver cualquier problema de cinemática, cualquier problema de movimiento o de encuentro entre objetos. Profe, ¿cómo se grafica? ¿Como una función normal? Con el Claro, menos b sobre a y una con el función, corte. aquí gráficas, en el sentido, por ejemplo, puedo hacer una tabla, o puedo decir, bueno, por ejemplo, cuando t vale 0, x igual a x0. O sea, bueno, me voy acá a 0, ¿ves? Y pongo el punto ese. Con 2 puntos que puedo determinar, cuando yo tenga 2 puntos, puedo ya determinar la recta. Yo puedo resolver un problema justamente mirando las funciones y conociendo características de las funciones. Sin olvidarme que estoy hablando de un objeto que se está moviendo con un MRU. Y donde las variables aquí son las que ya sabemos, la velocidad, la posición, etc. ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo? Estamos justamente llevando algo de la vida diaria, por ejemplo, una motito que se está moviendo, todos lo conocemos, todos lo hemos visto, ahora lo llevamos a esto, a esta situación. Por ejemplo, la motito se está moviendo así, x igual 5 más 10t. ¿Qué significa eso? Que inicialmente, cuando empiezo a medir, la posición es 5 metros. Y después, a medida que pasa el tiempo, va a ir aumentando la posición. ¿Cómo va a ir aumentando? Linealmente. ¿Por qué sé que es linealmente? Porque esto es una ecuación de una recta. Y si la dibujo, va a ser una recta así. ¿Qué pendiente va a tener? Y la que diga aquí la velocidad. Por ejemplo, aquí 10 va a ser la pendiente. Otra pregunta de matemática. Si esta es la ecuación de una recta y esto es 10, ¿qué ángulo tiene esta recta con respecto al eje X? ¿Qué quiere decir que algo es la pendiente o que la pendiente de esa recta es 10? Es la Tiene que ver, inclinación que tomó la recta. sí, inclinación justamente me estoy refiriendo, no es otra cosa que decir el ángulo que tiene la recta con respecto a esto. ¿Y qué es 10? Vamos a suponer que esto me dé pendiente 10, donde la velocidad de la moto era 10 metros por segundo. ¿Qué significa 10? Ese 10 es la pendiente, la inclinación, dijiste vos. La inclinación está relacionada con el ángulo este. ¿Es el término independiente, profe? Creo. No, el número este 10, el número 10. Estamos todos de acuerdo y vivimos en matemática que este número me da la pendiente de la recta, el que llamamos A, es la pendiente de la recta, este 10. Ese número, el 10, es la tangente de este ángulo. ¿Y esto qué es? Ese ángulo bueno, no me sale dibujarlo. Ajá, bueno.
el ángulo que forma esta recta con respecto a un eje X tiene una tangente que vale 10. Si yo le saco la tangente a este ángulo, la tangente trigonométrica, ¿no? La tangente, calculo tangente de este ángulo, me da 10. Si ustedes tienen la calculadora ahí y quieren saber el ángulo, tienen que hacer el arco tangente o la tangente a la menos 1 de 10. Ese me va a dar el valor del ángulo. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, repasar esto del secundario y creo que ahora lo ven en álgebra nuevamente, en primer año. Bueno, Profe, sí, ¿sería el arco tangente de 10 o menos 10? de 10, en el caso que sea positivo, o menos 10 si fuese negativo, pero en este caso, arco tangente de 10. Ah, genial, gracias. ¿Cuánto te dio? 84. Bueno, en 84 grados sería la tangente, sería el ángulo que forma la recta esa con respecto al eje X. Es un ejemplo cualquiera, puse cualquier número, ¿no? Sí, sí, gracias. Bueno. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo más? Profe, ¿puede repetir de nuevo para qué era lo del arco tangente? ¿Qué hacíamos con eso? Claro. Por ejemplo, si yo tengo una recta como esta, uy, vamos a suponer que tengo X igual a, vamos a poner uno más chico, 5 más 2t. Eso sería una ecuación de una recta. Vos la podrías dibujar. La pendiente de la recta es 2. Entonces, si yo quiero saber el ángulo, que tiene esa recta, es igual a la... Uy, ¿cómo hago acá elevado? Arco tangente de 2. De 2 solo sería, no hay que dividirlo sobre nada. No, justamente la pendiente es 2. ¿Qué quiere decir que la palabra pendiente en álgebra, en matemática, es la tangente que forma en ese punto con respecto al eje X? ¿Cuánto es el arco tangente? 63 grados, profe. Bueno, entonces ese ángulo, el ángulo que formaría allí, sería un ángulo de 63 grados con respecto al eje X. Claro, yo le preguntaba de eso si no había que dividirlo sobre nada, porque veo que en los vectores, cuando tenías que sacar el ángulo, era arco tangente de y sobre X, creo. Por eso le preguntaba. Claro, pero acá ya la velocidad ya está, como acá la vamos a trabajar como un número, ya como un número de una función. Dale, dale. Bien, ya entendí.
¿sí? Esto lo vamos a utilizar mucho. De hecho, todo lo que se ve en álgebra y en análisis son herramientas que vamos a utilizar toda la carrera. Muchísimas magnitudes y cosas aumentan linealmente o disminuyen linealmente o exponencialmente, cuadráticamente, logarítmicamente. Entonces tenemos que conocer bien esas funciones, función logarítmica, funciones trigonométricas, funciones lineales, funciones cuadráticas, porque la vamos a utilizar para prácticamente todo. Hoy en día, fíjense, por ejemplo, el aumento de los casos de COVID. Los que estudian cómo es cómo va evolucionando, por decir una palabra, no sé si es la palabra correcta, o cómo va pasando el COVID a través del tiempo, van haciendo una curva a partir de los casos diarios y van viendo si los casos aumentan linealmente, si aumentan exponencialmente, aumentan cuadráticamente, cúbicamente, logarítmicamente. Todos esos van a ser una función, igual que esta, van a obtener una función. Si es lineal va a tener este aspecto, si es cuadrática van a tener el aspecto ax cuadrado más bx más c, si es logarítmica, logaritmo de x, si es, bueno, cualquier función va a tener ese aspecto y va a tener un dibujito, un gráfico. ¿Para qué sirve ese gráfico? Y bueno, por ejemplo aquí, ahora con el coronavirus, nos está diciendo o estamos tratando de predecir cuándo será el pico cuándo se producirá el pico, por ejemplo, de contagios. O si está aumentando linealmente, como vamos a suponer que esta semana Córdoba diga, bueno, la semana pasada se duplicaron los casos en 3 días o en una semana. Bueno, si aumenta linealmente, esta semana tendremos que seguir ese mismo ritmo, duplicándose por semana. Si ya ahora se duplicó en menos de una semana, ya no está creciendo linealmente los contagios, están creciendo con otra fórmula. ¿Qué fórmula? ¿Cuadrática? ¿Exponencial? ¿Cuál? Y si tomamos alguna medida de restricción, empiezan a disminuir un poco. Bueno, ¿qué tipo de disminución tiene? ¿Lineal? O sea, en matemática, en ingeniería, utilizamos todo el tiempo estas ecuaciones, ¿no? Y mientras las más comunes, las lineal, cuadrática, logarítmicas y trigonométricas son las más conocidas y son las que más utilizamos. Así que ustedes la tienen que conocer. Bueno, todavía no podemos hacer problemas porque en realidad los problemas son fáciles de resolver, pero siempre que tengamos problemas, nosotros vamos a buscar obtener esta ecuación y dibujar, tener el dibujito de esta ecuación. ¿Por qué? Y porque fíjense que si esto es la moto que se está moviendo, de un ejemplo con números, esto me daría en cada instante de tiempo la posición de la moto. Y me daría la velocidad de la moto en cada instante de tiempo. En este caso, un MRU, la velocidad es constante, así que no es tan importante, o mejor dicho, yo ya la sé, es siempre la misma. La moto se mueve a tantos metros por segundo todo el tiempo. No hace falta gráficos. Pero después, cuando varíe la velocidad, en el MRV sí vamos a tener que conocer cuál es la velocidad en cada instante de tiempo. Con este gráfico obtengo también cuál es la posición para cada instante de tiempo de la moto. Y esta es la ecuación representada por este gráfico. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación 2? Me está diciendo que
para cada instante de tiempo yo puedo obtener la posición del objeto. Es una ecuación general. Para todos los movimientos de MRU se cumple esto, porque lo deduje de la definición. Repito, para todos los MRU se cumple esto. Para un MRU específico, mi problema, mi ejemplo, por ejemplo, va a ser este, 5 más 10t. ¿Qué tiene de distinto este de este? Y este es la forma genérica de escribir y me describe cualquier MRU. Todos los MRU están descritos por esta ecuación. En cambio, este 5 más 10t me describe un MRU específico. Pongámosle el de la moto. ¿Sí? Este gráfico es un gráfico específico, pongámosle de este ejemplo. Entonces yo cuando tengo un MRU, sea lo que sea un cometa, sea un mosquito, sea un auto, una moto, cualquier cosa, si en el enunciado del problema me dice el objeto se mueve con un MRU, yo ya sé que tengo esta fórmula y va a tener un gráfico de una recta, ya sea así, si la velocidad es positiva, o así, si la velocidad es negativa. Sí, profe, se entendió. Sí. ¿Cómo? Aunque ¿Sí? sí, que se entendió. Bien. Bueno. ¿Alguno quiere preguntar algo? No, profe. Bien. Entonces, bueno, ahora viene el concepto de velocidad instantánea. Lo vamos a dejar para la clase que viene, porque es medio largo el tema y no queda mucho tiempo. Así que vamos a cortar aquí hoy, ¿qué les parece? Ya es viernes, además. Dale, profe. Bueno, que tengan buen finde. Tengan en cuenta que ya vamos finalizando abril. Y bueno, ya tuvimos casi 2 meses de clase, así que no atrasarse, el que todavía no empezó, ponerse las pilas, empezar a estudiar ya mismo, porque cuando menos se den cuenta ya estamos encima de los parciales, teóricos y prácticos de casi todas las materias, de todas posiblemente, no sé si habrá alguna que lo tome después de las vacaciones. Bueno. Recuperatorios sobre todo, profe. Después de las vacaciones son recuperatorios. Claro. Así que imagínense que posiblemente la última semana de clase o las 2 últimas, ustedes van a tener que rendir parciales de teórico y práctico. Un momento, por favor.